Conocer la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés, en Tijuana, Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de julio 3 del 2020, según San Mateo. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les dijo: «¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la ofrenda, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que en el día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si hubiesen comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado también». Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Casi me dan ganas de predicar para un cierto hermano reformado, Darío, que siguiendo a Pablo y entendiéndolo torcidamente, junto con los arrianos, dice que Cristo es simplemente carne. Y es que no se puede entender si no se tiene la luz del Espíritu. El Señor hoy nos dice claramente: yo soy más que el templo. ¿Qué puede haber más que el templo de Dios? Dios mismo. Porque el templo es el lugar en donde está Dios. No puede haber nada mayor que el templo. Solamente Dios mismo puede ser mayor que el templo. Y Cristo se nos revela directamente: yo soy Dios. Conocer la misericordia. Tantos fariseos que se fijan en la ley para aplicarla desde el punto de vista de la ley, nada más. Es que no hiciste esto, es que no hiciste aquello, es que esto. Y sin embargo hoy el Señor dice: no les aplica la ley a ellos porque vienen conmigo, porque me vienen siguiendo. Lo mismo que va a decir San Pablo. No seguir la ley que nos condena a la muerte, sino seguir al Espíritu Santo que nos lleva a la vida. Y el Señor nos habla de la misericordia. Tenemos prácticamente más de 1000 años escuchando a esta poderosa congregación romana diciendo que no puedes condenar, que no puedes ni juzgar, porque si juzgas vas a ser condenado. Y eso lo predican ellos para que nadie los critique. Y entonces todo el mundo queda como perro mudo que le cortaron la lengua, ve las cosas, se queda callado y se condena. Porque la propia palabra nos dice que tenemos que juzgar, empezando por nosotros. Una cosa es juzgar, otra cosa es condenar. El juicio nos debe llevar a la misericordia. A la misericordia conmigo mismo. Porque si yo veo y me enjuicio a mí mismo, si yo me juzgo, sabré perfectamente, como lo sé, que soy digno de condenación. Pero entonces viene la misericordia que yo conozco de Dios para pedirle de rodillas y suplicando: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. En verdad decirlo. Y no con esos 3 golpecitos: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y sigo viviendo como si fuera un pagano. No, me duele, me pesa tanto ir en contra tuya. Por favor, transfórmame. Dame la gracia de vivir como tú me lo mandas. Misericordia, para ver al otro, no con desprecio como veo a la gran mayoría de los romanos católicos, a la gran mayoría de los reformados cristianos, el desprecio que se tienen entre ustedes. Ese es un protestonto. No, ese es un gatólico, ¿va? Un gatólico, ¿no? Ese es un tonto también, ¿no? Un desprecio. Y se odian y se injurian, pero nadie trabaja pidiendo por el otro en verdad. La sede romana, una vez al año,
hace una pequeña oración para decir, y concede que todos se unan, pero luego dice muy curiosamente, que todos se unan con nuestra iglesia. Y los otros han ido en lo mismo, que todos se vengan con nosotros. Pero no hay ni uno que diga, Señor, concédenos a todos la salvación. Concédenos la salvación. Y todavía más. Recuerdo hace cosa de un año, quizá un poco más, un cierto pastor en Estados Unidos que me decía muy agradecido, me decía, Padre, la iglesia ortodoxa es la única que nos ha ayudado a nosotros como iglesia reformada. No tuvieron empacho en regalarnos sillas, en regalarnos pizarrones que ya no iban a usar, cosa que jamás va a suceder con los romanos, ¿va? Siempre hay ese pleito. Y el Señor nos dice, sean misericordiosos, misericordia. ¿La misericordia qué es? Que es juzgar una acción y decir, eso está mal hecho, pero yo puedo empezar por pedir por él, por pedir para que Dios le cambie el corazón. Y eso es lo que dice el Señor y eso es lo que nos pide. No sabernos las reglas, no darnos golpecitos ni traer una gran cruz o una gran mitra y decir que yo... No, lo que Dios nos pide es simplemente ser humildes y misericordiosos. Que Dios ilumine el corazón de cada uno de ustedes, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.